Amigos de Teatro Crítico en Hispanoamérica, retomamos después de este descanso obligado, de este periodo vacacional en que los dejamos también descansar a ustedes. Retomamos la serie de programas que venimos realizando con nuestro amigo Humberto. Humberto, ¿cómo está? Muy bien, Axel, un saludo. Un placer continuar con este trabajo, con esta tarea que nos hemos impuesto. Muy contento. Eso es. De darle continuidad en ese sentido, es precisamente la tarea a la que ahora se refiere Humberto, de exponer, de ir avanzando, de ir exponiendo las categorías esenciales de la teoría política del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Lo que ya se perfila, y como hemos dicho programa tras programa, ahora sí, como un curso, digámoslo así, en el fondo es un curso que a través ya de varias sesiones, de varios programas, hemos ido perfilando, dando aspectos centrales, en algunos más profundizando acaso de una manera más puntual, pues la teoría política del materialismo filosófico, que hemos dedicado todos esos programas prácticamente al tema centralísimo de la teoría del Estado. Y el día de hoy vamos a retomar, dicho esto, vamos a retomar nuestros temas. Lo que veníamos haciendo era, al llegar al tema del cuerpo de la sociedad política, del cuerpo del Estado, ir analizando capa por capa de la sociedad política, que desde la teoría del Estado materialista asumimos que tal es la estructura del Estado. Habíamos dedicado casi 2 programas prácticamente a la capa conjuntiva del Estado y hoy vamos a dedicar el programa, acaso 2, lo veremos ahora en el desarrollo, a la capa basal del Estado, a la capa basal de la sociedad política. De ahí que el tema esté imbrincado con la economía política, con la economía política. De suerte que hoy abordaremos la relación entre el Estado y la economía, ya partiendo de una tesis muy clara respecto a otras teorías o concepciones del Estado formalistas que entienden solo a considerar como parte del Estado al aparato burocrático, gubernativo de una sociedad y que el Estado se agota ahí. Frente a esas concepciones reduccionistas o formalistas que hay en la teoría política, nosotros partimos de que esa capa basal, esa fuente de recursos, el territorio en que se asienta una sociedad, es parte constitutiva del Estado. Y de ahí la pertinencia de abordar esta relación entre el Estado y la economía. Además, para cerrar esta introducción, de un aspecto que vamos a denominar más bien nociológico. ¿A qué nos referimos? Pues a la relación entre disciplinas científicas, en este caso, y disciplinas filosóficas. ¿En qué sentido? En que es algo interesante. Se habla de economía política y de suyo se sabe que existe una disciplina económica con categorías, con teorías propias, de suerte que desde la perspectiva materialista, aunque esa capa basal y esos procesos económicos se consideren insertos dentro de los estados, ello no quiere decir que bastarían las categorías políticas para agotar los procesos económicos. Eso es muy interesante, es nociológicamente muy importante respecto a cómo, pese que la economía está inserta en los estados, las categorías políticas no subsumen, no agotan los procesos económicos, que no agotan y no imbuyen, no se tragan a las categorías económicas. Y surge así la economía política con un cierre propio, con un cierre categorial propio y con un carácter de una disciplina independiente, digámoslo así, aunque hay una seria involucración con la política. Pues de eso se trata también el tema de hoy. Yo me detengo. Humberto, ¿cómo está? ¿Qué apuntamientos realizaríamos al respecto? Mira, bien, yo creo que es un tema que es muy importante, sobre todo porque hay que atacar o hay que explicar algunas cosas que yo estoy seguro que tú lo vas a exponer hoy, pero por ejemplo, aquellos vicios cuando se pretende utilizar la expresión economía eh, y el filósofo Gustavo Bueno ha explicado muy bien, ha fundamentado de que economía siempre es y será economía política, no economía abstracta o en abstracto,
porque como lo has indicado en la introducción, pues está, digamos, es parte pues del Estado, ¿no? Inclusive, y de allí pues también se derivan otros, yo diría, vicios, por ejemplo, que contaminan los análisis, ¿no? Cuando algunas ideologías pretenden inspirarse en una ausencia total del Estado, ¿no? En la economía, me refiero. O sea, como si esto fuese posible, ¿no? O que la economía pues pareciera pues que toda esta gente que plantea es cierto que hay, yo no, en realidad hay maneras de ir hacia a un esquema de libre comercio, pero ¿qué tan libre es ese libre comercio? ¿No? Porque el libre comercio, inclusive en su expresión más absoluta, no puede prescindir del Estado. Entonces, yo creo que sí, pues es un tema pertinente, importante, no solamente para economistas y para quienes estudian las ciencias políticas, sino para los ciudadanos y la gente, pues que a veces pues es sorprendida por desconocimiento en estos debates que uno se pierde porque, bueno, entonces, bueno, o sea, pareciera que la dicotomía es frente a una economía estatista, que también es otro mito, no hay una economía 100% estatalizada o estatista, porque necesita pues de las operaciones, digamos, privadas, vamos a decir, que están ocurriendo en esa sociedad civil. Y la otra parte de esa dicotomía, pues es entonces, frente a la sociedad, a la economía, a ese concepto estatista, entonces un concepto completamente liberal que trata de prescindir del Estado. Yo creo que Gustavo Bueno aporta elementos muy importantes y yo pues pienso que es lo que tú vas a explicar hoy y de acuerdo a eso, pues yo te puedo hacer algunas observaciones y seguramente varias preguntas pues desde la perspectiva de una persona pues que también está estudiando estos temas que son de interés, ¿no? Totalmente, Humberto. Eso es, usted ha matizado. Yo creo que aquí, como cierre de nuestra introducción y ya abrir el camino directo a nuestro tema, es muy importante lo que usted dice. Estos dualismos que se plantean entre Estado y mercado o entre un liberalismo que se pretende puro respecto a la participación del Estado, que no deja de ser simplemente planteamientos ideológicos. A veces hablan de modelos realmente impracticables porque son inexistentes, ¿no? Y yo creo que frente a esas ideologías se ve el papel objetivo de la filosofía, ya no del encuentro del hombre con el universo, como se dice, sino de algo muy concreto, una actividad objetiva y concreta de la filosofía, que es desbordar y criticar estas ideologías que se van formando, ¿no? De ahí que Bueno siempre dirá que el deber o una de las tareas de los filósofos es el de marchar con la realidad, al contrario de lo que se puede pensar. Muy bien, dicho esto, vamos a partir exactamente del último tema en donde nos quedamos en nuestra sesión pasada, que ya tiene un par de semanas de ello. Bien, habíamos hablado de la capa conjuntiva del Estado y hoy vamos a hablar de la capa basal del Estado. Ahora, para ello, aquí vamos a compartir estas láminas que suelen ser útiles y que no tienen otro objetivo más que plantear las ideas generales. Bien, para remontarnos al hablar de la capa basal, ¿a qué nos vamos a referir con la capa basal de la sociedad política? Bueno, y esto implica hablar de las relaciones que hay entre las capas de esa sociedad política, entre la conjuntiva, y en este caso en la conjuntiva, y su influencia en la capa basal. Miren ustedes, recuerden que de manera rápida podemos entender esta capa basal como el territorio, como la capa energética, es decir, la fuente de recursos de donde una sociedad va a poder subsistir. Eso implica la producción, la siderurgia, la agricultura, los recursos minerales, es decir, es esta capa energética que suministra los recursos que necesita una sociedad para subsistir. De ahí que tenga que ver plenamente con los procesos productivos, que tenga que ver con la economía. De ahí la importancia del tema, que tenga que ver con la economía. Bien, sin duda alguna hay una intervención de la capa conjuntiva, de esos poderes ejecutivo, legislativo y judicial en relación a la economía, y de ahí
que generalmente el nombre o el título, aquí lo exponemos, eso es un tema que retomamos, que comentamos brevemente en la ocasión pasada, pero que vale la pena retomar, pues se habla como la administración del Estado o la administración pública, que es precisamente la forma de administrar, de distribuir, de planificar, de programar el uso de los recursos que tiene un Estado, los recursos económicos que tiene un Estado. Ahí esa es la idea de la administración del Estado o de la administración pública, sobre todo en su influencia en la capa basal, en la programación, en los planes y programas, en los presupuestos del Estado, en las medidas económicas, en la política económica que va articulando un Estado en concreto. Bien. Ahora, de allí que el siguiente punto a abordar por nosotros sea la relación, esto ya lo habíamos comentado simplemente para subrayar, que esto tenga que ver con el territorio. Es decir, la capa basal tiene en buena medida que ver con el territorio de un Estado. De allí que esta situación de la importancia del territorio para el cuerpo de la sociedad política, para el cuerpo del Estado, no sea menor, no sea accidental, sino tenga que ver plenamente con los contenidos que constituyen a la sociedad política. Bueno, de aquí que surjan estos aspectos. El territorio visto desde la perspectiva, por ejemplo, cortical, que es la relación de unas sociedades políticas con otras, pues efectivamente este carácter territorial del Estado va a limitar la soberanía de unos estados de otros. Eso es otro aspecto central. Las potestades que tiene un Estado respecto al otro Estado, que esto tenga que ver con la situación de las fronteras. Vean la importancia que tiene esto para el Estado. Y desde luego, en los temas que iremos avanzando, tiene también que ver con la propiedad privada, Y aquí es la ruptura con la tesis marxista de asumir que las clases que implica esta distribución de la propiedad privada es anterior al Estado, ¿no? Esa es la gran tesis de Engels y de Marx. Bueno, aquí precisamente vamos contra esos planteamientos. Es a partir de que un pueblo se asiente en un territorio a partir de que se vuelven sedentarios estos pueblos, estamos hablando en estos momentos de desarrollo del estadio, en estos momentos de desarrollo y estadios de las sociedades humanas, en que se vuelven esos procesos de sedentarización, se vuelven sedentarios, en que empiece esa distribución desigual, naturalmente, del territorio. Bien, dicho esto, podemos avanzar al siguiente factor, ya concretamente respecto a la capa basal. Bien, entonces esos, digamos, son los elementos que incluyen a la capa basal. La cuestión del territorio, de la propiedad privada, en la importancia del papel que juegan en el Estado, como partes constitutivas del Estado. Ustedes recordarán que desde la teoría política, desde la teoría del Estado, del materialismo filosófico, hablábamos de tres poderes respecto a cada capa en particular: al poder operativo, al poder estructurativo y al poder determinativo. Ahora, estos tres poderes que se pueden identificar en cada una de las capas, vamos a referirlos ahora a la capa basal, a esta capa económica de los estados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del poder operativo en respecto a la capa basal? Bueno, al poder de gestión, de movilización y organización de las fuerzas del trabajo. Es decir, de la capacidad que tiene el Estado para movilizar a las fuerzas productivas en pos de un programa, en pos de una política económica determinada. Y no solamente por la fuerza o por medios coercitivos, sino también de medios de estímulos, salarios altos, primas en cuestiones laborales, es decir, de estímulos que fomenten esta movilización de las fuerzas del trabajo. El siguiente poder es el poder estructurativo, y el poder estructurativo tiene que ver con la capacidad de planificación y programación de la producción, es decir, de los planes y programas que desde el Estado se articulan para la economía nacional. Eso es muy importante. Lo que decíamos en la ocasión pasada, para quien a lo mejor vea este video independientemente del resto,
no es que haya un órgano en el Estado que se llame el poder operativo o el poder estructurativo, sino son las redes de instituciones o de organismos que tiene un Estado que se pueden agrupar bajo estos rubros o esas funciones que van cumpliendo. Desde luego hay una relación clara en lo que respecta al poder estructurativo, en esta capacidad de planificación y programación de los planes y programas respecto a los ministerios, sobre todo del área económica, sea el Ministerio de Economía, sea el Ministerio de Hacienda, sea el Ministerio de Fomento Industrial, como se llaman en distintos gabinetes del mundo, se refiere también a esos organismos del Estado. Y el otro poder que hay que identificar en la capa basal es el poder determinativo, que es fundamentalmente la capacidad fiscal y redistribuidora que tiene el Estado. Eso es muy importante. Es decir, esto va respecto al aspecto tributario. Y el aspecto tributario tiene tal preponderancia y tal importancia para el Estado porque es en buena medida donde obtiene las fuentes y recursos para que el Estado pueda marchar, incluso de la propia subsistencia de los funcionarios y dirigentes del Estado. Eso es muy relevante, ¿no? Digamos, estos tres poderes, operativo, estructurativo y determinativo, son los que estructuran a la capa basal respecto a estas funciones económicas. Aquí está este modelo fundamental para nuestra teoría política, para nuestra teoría del Estado, en donde referimos hoy a la capa basal, ¿no? Ese es el modelo de la sociedad política de nuestra teoría del Estado. Poder operativo en la capa basal pues tiene que ver con el poder gestor, precisamente. Digamos, es reafirmar. Esa rama del poder operativo dentro de la capa basal es el poder gestor, lo que decíamos, ya sea la contribución de las fuerzas del trabajo para colaborar en los procesos productivos o la negación a participar. De ahí que se hable de sabotaje, ¿no? El poder planificador, que es la denominación que toma al hablar de esta rama estructurativa dentro de la capa basal, pues es lo que decíamos. Es la producción, es la planificación, son los planes y programas. Y frente a esa situación de impulso de la producción, cabe también la reacción de la huelga o el desempleo, ¿no? Por ejemplo. Y respecto al poder distributivo, que es la rama del poder determinativa dentro de la capa basal, pues es la tributación o el fraude, lo que decíamos hace un momento. Y para cerrar estos primeros apuntamientos, simplemente subrayar esto. El sentido vectorial, si vemos a la derecha de esta tabla, se habla del sentido vectorial de la relación, descendente o ascendente. Es decir, descendente son las decisiones, son los planes, son las articulaciones y medidas que se articulan desde el Estado, pero también hay una reacción de los grupos, sectores o clases que van a recibir esas instrucciones o esas planificaciones. Y puede ser una reacción, puede ser a lo mejor eventualmente, de no seguir las decisiones o de no seguir o de romper con esas relaciones descendentes que desde el Estado se están marcando, ¿no? Por eso hablamos de la idea de sociedad civil, ¿no? De sociedad civil ya no entendida como contrapuesta o enemiga o algo aparte de la sociedad política, sino como una idea, el caso de la sociedad civil, en donde son los elementos que no quedan bajo el control total del Estado, ¿no? Que caben estos márgenes de reacción, ¿no? Aunque formen parte y estén dentro de la sociedad política, forman parte o pueden tener estas reacciones o estas divergencias dentro de una sociedad, ¿no? Humberto, yo me detengo en este momento, no sé si usted quiera comentar algo al respecto. Sí, quería comentar sobre esto justamente lo que estás explicando de los vectores que van en forma ascendente y descendente. Remarcar la idea de que obviamente el vector descendente son, digamos, esas políticas del Estado para llevar adelante sus planes y programas. Ahora, el vector ascendente, pues plantea la posibilidad de, digamos, acatar esas políticas, ¿verdad? Vamos a decirlo de manera simple, pues digamos, de cooperar con esos planes y programas, o también en sentido ascendente, una reacción negativa, ¿no? Por ejemplo, el fraude, el sabotaje, la huelga. O sea que es una relación, en este sentido yo creo que es estricta, es una relación eminentemente dialéctica, ¿no? O sea, no solamente están los planes y programas
que el Estado está llevando adelante, sino hay una reacción de esa sociedad civil que puede ir en una dirección o en otra, ¿no? Eso es, Humberto, precisamente. Bueno, pues dicho esto, creo que ahora hemos configurado un poco más estos componentes de la capa basal que forman parte del Estado. Eso creo que hemos realizado estos apuntamientos generales, suerte que podemos ir avanzando a buen ritmo. Ahora, en este punto se nos presenta el siguiente tema que vamos a introducir, apartándonos un poco de la línea que hemos seguido de sobre todo atender al primer ensayo sobre las categorías políticas e involucrar otros textos relativos a este tema. ¿Qué es lo siguiente? Que retomábamos en la introducción. Pese a que estos procesos económicos, productivos, estén insertos o formen parte constitutivamente, sean parte del cuerpo del Estado, ello no quiere decir que queden subsumidos plenamente por las categorías políticas o por la teoría del Estado, sino que también tienen un conjunto de procesos y legalidades propios, que son los propios de la economía. De ahí que desde que se pueda ver en términos nociológicos esta relación entre las ideas filosóficas, porque partimos además de que la teoría política no es una ciencia, eso dedicamos casi 2 programas, sino se trata de una disciplina de carácter filosófico entre la relación de una disciplina filosófica como es la teoría del Estado y la teoría política respecto a la teoría económica que sí tiene un espacio categorial propio. Ahora, esto en términos nociológicos toma también una importancia suma, porque implica de que también los procesos económicos y la economía tienen sus ritmos propios. De allí que haya también otra obra muy importante escrita por Bueno, que se llama El ensayo sobre las categorías de la economía política. El ensayo sobre las categorías de la economía política. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es una coordinación entre estas dos obras y entre estos dos textos relativos a la economía. Ahora bien, yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que en este ensayo se presenta una tabla sobre las categorías de la economía política que vamos a compartir ahora. Y aquí la tenemos. Ahora bien, eso es muy importante. La definición, porque eso sería interesante, bueno, aquí se está haciendo economía o se está haciendo filosofía. Y podríamos hacer este primer planteamiento. La concepción, la roturación, la definición de una categoría, de cuál es el espacio de una categoría desde nuestra perspectiva del cierre categorial, es ante todo una disciplina filosófica que forma parte de la nociología y no quede esto inserto o tragado por sí mismo en los trabajos o conceptos que un economista pueda tener. Es decir, esta clasificación de las disciplinas y la rotulación de los espacios categoriales es ante todo también una disciplina filosófica porque implica contraponer, analizar y delimitar unas categorías con otras categorías. Y eso, en este caso de la economía, pues rompe con esa única tarea de analizar los procesos económicos, ¿no? Se trata de comparar, de delimitar distintas categorías. Y en este aspecto, en este caso hablaremos de la economía política. Esa es una tabla que el profesor Bueno expone en esta obra del ensayo sobre las categorías de la política económica, de la economía política, y vamos a exponerla brevemente. Miren ustedes, podemos encontrar primero una serie de elementos en el centro de esta tabla, que implica la idea, y un círculo, que implica la idea de rotación recurrente. Esa es la cuestión central de la economía desde el punto de vista del materialismo filosófico. La rotación recurrente. ¿Qué implica esto? Que la economía implica 3 procesos. Y esos 3 procesos que son la producción, la oferta, la demanda y el intercambio, esos 3 procesos implican un circuito, digámoslo así, una rotación que se va a continuar, se va a tener una continuidad en su desarrollo. Es decir, en el caso de la oferta, es decir, de la capacidad de producción, de la producción que pueda tener
una empresa o el conjunto del Estado, la producción. De ahí que haya también una demanda que tiene que ver con el consumo. Y claro, entre la producción y la demanda, entre la producción y el consumo, está el factor del intercambio en el mercado precisamente, en este intercambio de bienes y servicios. Ahora, ¿en qué consiste la cuestión central de la rotación recurrente? Que cuando un bien o un servicio es consumido, es usado, inmediatamente viene su sustitución por otro bien o por otro servicio que lo va a venir a sustituir. Ese es el aspecto central. Es decir, por eso hablamos de rotación, que cuando hay el consumo de un bien o de un servicio, inmediatamente viene la sustitución de ese bien o de ese servicio. Eso es muy importante. Y de ahí esta continuidad para que pueda funcionar la economía de un país, esta rotación, por eso esa recurrencia del proceso al que estamos refiriendo. Entonces son los tres aspectos centrales: la demanda, la oferta y el intercambio. De ahí viene la idea del mercado como el intercambio de bienes y servicios entre los distintos actores económicos. Ahora, en la parte de arriba podemos ver, donde aparecen las letras A y B, una serie de números. Estos van a ser precisamente los agentes económicos, los actores económicos o módulos económicos, como se denominan, los módulos económicos, que van precisamente a consumir esos bienes y servicios que aparecen en el centro de la tabla a partir de esta circunferencia que hay, que representa esta recurrencia y esta rotación de los bienes y servicios a los que estamos haciendo referencia, ¿no? Estos módulos económicos que van a funcionar como consumidores y productores también. Ahora, pueden ser de dos clases, la A y la B, ¿no? Es decir, ¿a qué se refieren estos aspectos? Bueno, en primer lugar, a que los consumidores en la economía son sobre todo individuales, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones alimenticias. El consumidor es el individuo aquí también, pero cabe este proceso de consumo también en unidades mayores, como sean familias o empresas, es decir, ya un conjunto de individuos, ¿no? Por eso hablamos desde las partes que pueden ser átomas individuales, como de otro grupo o de clases, ya sean individuos o sean empresas. Del otro extremo, en donde están las letras A, B, C, D, donde aparecen los números 1 y 2, esto refiere a los tipos de bienes y servicios que se van a producir y se van a distribuir en una economía, ¿no? Y esto remite en su organización 1 y 2 a los sectores en que se ha dividido clásicamente, en Keynes, en Marx también, la economía. Es decir, los bienes de consumo o los bienes de equipo, por ejemplo, ¿no? Como que le llamaba, esa era la definición de Keynes, los bienes de consumo que van directamente a ser consumidos por esos módulos económicos, por esas unidades económicas o por esos individuos, y aquellos que tienen que ver con los bienes de equipo, es decir, con la producción de maquinaria o de bienes que van a permitir el proceso de producción también, ¿no? La fabricación de herramientas, como se decía, ¿no? De máquinas herramientas, como se decía, por ejemplo, en la jerga marxista. Ahora, claro, esta producción de bienes y servicios, tanto de bienes de consumo como de bienes de equipo, que esto en el marxismo se llamaba medios de consumo y los medios de producción, precisamente, pues tienen que ver con la idea de la riqueza nacional. De aquí la R, ¿no? Tiene que ver con la riqueza nacional, que eso se traduce, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, etcétera, ¿no? En términos cuantitativos, cuantitativos de la capacidad productiva que tiene un país. Por eso se agrupan en estos dos, digamos, sectores de la producción de bienes y servicios. El sector 1 y el sector 2, que vendrían a compendiar ambos la capacidad de producción que tiene un país y que vendría a representar la riqueza nacional de ese estado en concreto. De ahí la R. Ahora bien, hemos de notar otro aspecto central en esta tabla, la letra D que aparece en la esquina. La letra D representa el papel de la moneda, porque ¿cuál es el medio que permite, cuál es el instrumento que permite este intercambio de bienes y servicios a través de una cuestión de un intercambio de equivalencia, equivalente, no en el sentido ético o moral, ¿verdad?
de que sea justo, de que sea bueno, sino en el sentido estrictamente económico, de que haya un patrón de equivalencia que permita el intercambio. Eso tiene que ver fundamentalmente con la moneda, con la moneda. Aquí hay que subrayar el papel de una obra importante a este respecto que hizo Luis Carlos Martín Jiménez en El mito del capitalismo. Lo antecede en una serie de conferencias sobre la filosofía de la moneda y en su obra El mito del capitalismo, que está en Pentalfa, se puede adquirir también en digital para quien le interese en estos temas, donde él hace un desarrollo muy puntual de estos aspectos que planteó el profesor Bueno. Ahora bien, para ir desglosando un poco e ir avanzando, podemos ver aquí arriba la letra E. Ahora, ¿esta E qué representa? Y damos el primer paso para seguir avanzando en nuestra exposición, el Estado. Porque estos procesos que estamos viendo aquí, de oferta, de demanda, de intercambio, se dan, ¿en dónde se dan? ¿Cuál es el espacio en el que se dan? Y es el Estado. Se dan insertos en el Estado. Por eso también la relación con esta R de formación, de composición de la riqueza nacional, que se dan en el Estado. Tiene que ver fundamentalmente con esto. Yo me detengo en este momento aquí, Humberto, no sé si usted quiere hacer alguna señalización, alguna aclaración. Sí, cuando tú dices que eso está ocurriendo en el Estado, yo creo que vale la pena hacer la distinción. A veces se confunde Estado con gobierno. O sea, cuando tú hablas de Estado, estás hablando de la sociedad política. Eso está ocurriendo dentro de esa sociedad política, ¿no? Ese es el sentido. Es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ok, y una pregunta que tengo, la D, tú hablas de la moneda, pero ¿se pone D porque como una denominación de dinero Exactamente, eso Ok, es. perfecto. Claro que hay una diferencia ahí entre dinero y moneda, ¿no? Claro. Bueno, para eso recomendamos en ese aspecto, por ejemplo, tanto esa conferencia de Luis Carlos Martín Jiménez con la filosofía de la moneda y en sobre el mito del capitalismo, a partir del capítulo tercero o cuarto, me parece que aborda el tema concretamente. Muy bien, dicho esto, bueno, aquí, y esto no se ha subrayado la importancia para seguir avanzando del papel de la moneda, ¿no? Porque claro, la moneda tiene que ver con el proceso mismo del intercambio de bienes y servicios para que éste se mantenga de un modo recurrente, ¿no? Entonces es el papel de la moneda, si no sería imposible el funcionamiento de la economía. Muy bien. Dicho esto, el mercado, por lo tanto, tendríamos que entenderlo como este intercambio de bienes y servicios a través de las monedas, que generalmente tienen una estructura cíclica. Por eso hablamos de que la economía tiene ciclos, hay ciclos económicos. Ahora bien, esta idea o el desarrollo de la idea de economía ha tenido o tiene distintos valores. De allí que ahora remitamos a la obra de Gustavo Bueno, La Vuelta a la Caverna, ¿no? En donde va a desarrollar y va a hacer algunos planteamientos extras a lo que se expone en los ensayos sobre las categorías de la economía política. Y en esos comentarios que a veces hay en videos, en charlas, en conferencias, llegan a comentar, en una opinión me parece un poco apresurada, que el propio profesor Bueno desautorizó su obra, Ensayos sobre las categorías de la economía política. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que matizar demasiado, que hay que precisar, porque la tabla que acabamos de exponer, las categorías que se exponen allí de intercambio, de demanda, de producción, me parece son totalmente vigentes y que además las vuelve a ratificar Bueno en la obra La Vuelta a la Caverna al hablar y al tratar el tema de la globalización. De suerte que hay que tomar esas cuestiones con pinzas. Realizará algunos señalamientos, sobre todo a las partes finales del libro, expuestos en una conferencia que dio en el año, me parece, 2011, y tengo el dato, sobre, que denominó Esbozo, un epílogo al ensayo sobre las categorías de la economía política. Esbozo un epílogo al ensayo sobre las categorías de la economía política, ¿no? Pero donde me parece que las categorías centrales se mantienen plenamente. Entonces hay que hacer parece interesante hacer ese matiz. En la obra
la vuelta a la caverna, al hablar del tema de la globalización, es irremediable que vuelva a salir el tema de la economía, porque sobre todo cuando se habla de globalización, se habla en términos económicos, o lo primero que nos remite cuando se habla de globalización son a términos económicos. Y por lo menos al hablar de la economía, y que ahora se verá la relación con el Estado y por qué sacamos a colación todo esto, podemos hablar de tres niveles de la economía, o de tres órdenes, no niveles, tres órdenes de la economía que toman como una idea funcional. El profesor Gustavo Bueno dice, se puede entender esta situación de la economía como una idea funcional. ¿Funcional en torno a qué? En torno a los parámetros que se le puedan establecer. Y por lo menos se identifican tres parámetros, tres órdenes, tres niveles, tres escalas en los que se van a desarrollar estos procesos económicos. Y lo primero que remite es a la economía particular o privada. Primer aspecto. Y esos son temas que ya salen propiamente del espacio del Estado o de la sociedad política en sentido estricto, ¿no? La economía particular o privada, que son las haciendas personales y empresariales. Esto es muy importante, ¿no? Insertos, insistimos, en esta idea de rotación recurrente de las fuerzas de producción entre la oferta y la demanda y del proceso que se da en el mercado, entendido como, insistimos, este intercambio de bienes y servicios fuera de otras sustancializaciones que hay, como si el mercado tuviera una especie de entidad propia, y se habla hoy del mercado al margen de la producción, por ejemplo. No se puede hacer eso. No. Bien. Estos procesos que se dan en el ámbito de la economía particular o privada, que son las haciendas personales y empresariales, a escala individual, por ejemplo, de cada hacienda personal, de cada empresa, es lo que generalmente en economía se denomina como la microeconomía. Digamos que eso se puede reinterpretar, esa situación de la microeconomía se puede interpretar desde esas coordenadas de la idea de rotación recurrente de la economía, se puede interpretar desde el materialismo filosófico como la microeconomía, es decir, como la economía a escala particular o privada, ¿no? A escala particular o privada. Ahora, la clave está en esto, y que a veces los economistas que se dedican a la microeconomía lo pretenden omitir, que es que están envueltos cada empresa particular, cada hacienda particular, hacienda en el sentido estricto del término, no de la estructura agrario-campesina, sino del peculio, de la riqueza que pueda tener un conjunto de individuos, ¿no? Por ejemplo, un rentista, pues no tiene propiamente una empresa a lo mejor, ¿no? Depende de la estructura. Puede vivir de la renta, eso vendrá a constituir su hacienda personal. Bueno, pues que cada empresa particular, cada unidad privada, doméstica, acaso, esté envuelta en un sistema que envuelve, porque está envuelto por otras empresas, por otras haciendas, pero que además también está envuelto por la economía nacional, por la economía pública. Y eso es lo que a veces se olvida desde la microeconomía, o olvidan, por ejemplo, las tendencias más radicalizadas del liberalismo. O sea, eso es importante confirmarlo ahora, que si bien se da la economía a esta escala empresarial o particular, esas unidades económicas, digámoslo así, privadas, individuales, se encuentran envueltas es un sistema que las envuelve, tanto de otras empresas y otras riquezas, como de una hacienda pública nacional, del contexto de una red también de la hacienda nacional, de la economía política, ¿no? Propiamente dicho. Digamos, es el primer valor que va a tomar esta idea de economía, la idea de la economía privada o particular. El otro nivel que vamos a hablar, el otro valor, son precisamente las economías públicas, las economías nacionales o políticas. Por eso insistimos que esa rotación recurrente que estamos hablando y a través de la cual estamos definiendo la economía, se da en el espacio del Estado nacional. ¿Por qué? O bueno, del Estado, más allá de sea nacional o no, del Estado, de la sociedad política. ¿Por qué? Porque insistimos, lo primero es que esas empresas a ese nivel microeconómico, como se ha venido a denominar, esté envuelta por este sistema de otras empresas y del Estado. Y así existe también, por tanto, una economía que es la que administra la riqueza nacional, digámoslo así. De ahí la importancia, pues vamos ahora tomando o más sentido la tabla que habíamos expuesto, es esa administración de la riqueza nacional compuestos por esos dos sectores, los medios de producción y los medios de consumo, o los bienes de consumo y los bienes de equipo, como decía Keynes. También Luxemburgo tomaba esa, Rosa Luxemburgo también
tomaba esa clasificación. Eso es muy interesante. Tiene sobre todo una tradición este desarrollo, esta teorización sobre la economía pública o la economía nacional o la economía política en la tradición alemana, en el proceso de conformación de un Estado alemán y en el proceso de industrialización de Alemania. Es muy sintomático que hacia mediados del siglo XIX, yo al leer esto recordé una obra que se llama Sistema Nacional de Economía Política, que escribe un economista alemán que se llama Friedrich List, con ese, no como el pianista, ese es otro, List, en donde hace estos planteamientos. Se toma una postura, por ejemplo, proteccionista y de articulación por parte del Estado frente a las empresas privadas. De allí que surja una de estas dialécticas, desde esa perspectiva de la economía pública, de la economía nacional o de la economía política frente a las empresas privadas. Pero guste o no, el proceso histórico, el proceso económico real es que el Estado ha necesitado tener sus propios recursos, ¿no? De allí que participa activamente en la economía. Y en este proceso de abastecerse de propios recursos, pues está, por ejemplo, la importación o la exportación. Y de ahí el tema que está vigente hoy más que nunca entre el proteccionismo y el librecambismo, por ejemplo, ¿no? Porque es el Estado el que va a limitar las importaciones o fomentar las exportaciones, o al revés, dependiendo del momento histórico del país que estemos hablando. Toma ese sentido, por ejemplo, la versión más extrema de esta economía nacional que se pueda tener es la autarquía, por ejemplo, pero que igual se vuelve un imposible, porque siempre un Estado no cuenta con todos los recursos, mercancías, no, con todos los bienes y servicios que va a necesitar para satisfacer la demanda y el consumo de sus habitantes. De ahí que se vuelva indispensable el factor del comercio internacional. De ahí que modere las importaciones o las exportaciones. Humberto, yo no sé si quiere usted comentar algo en este aspecto. Sí, simplemente acotar, o sea, estoy siguiendo pues toda la exposición que estás haciendo, y lo que quisiera acotar es que efectivamente hay esa, a veces uno ve pues periodistas y políticos que repiten pues esto, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Como tratar de establecer una posibilidad de autarquía para un Estado, que el Estado puede prescindir, y es imposible. O sea, no hay, yo creo que no hay una, o sea, de pronto como un planteamiento ideológico, cuando uno lee pues toda esta gente que está planteando pues digamos ideas del liberalismo económico, pero en realidad no es posible prescindir del Estado. O sea, el Estado inclusive en la economía más liberal pues necesita de un Estado que pues ayude a coordinar pues estas fuerzas de producción, ayude a coordinar todo lo que es la demanda, el consumo, y como tú decías pues también el Estado tiene pues ese papel de establecer en sus políticas, vamos a decir, arancelarias, fiscales, incentivar la exportación, proteger su industria, si esa es la decisión del Estado. O sea, yo no voy a decir aquí que es bueno o es malo, simplemente si conviene a ese Estado particularmente, pues ellos protegerán esas industrias, y si no conviene, pues seguramente harán una política de apertura, ¿no? Pero sí es importante tener claro de que no se puede, o sea, no, y esto no quiere decir que uno esté abogando por una tesis estatista, ¿no? Sino que el Estado es una realidad de la cual la economía no puede prescindir. Eso es fundamental, el apuntamiento que usted ha realizado, Humberto. Ahora, para pasar al siguiente punto, pero para aclarar algunas ideas, ¿no? Es decir, las definiciones que se dan de economía, sobre todo los manuales más comunes, pues generalmente se habla, recuerdo una ahora, por ejemplo, de un economista liberal norteamericano que se ha vuelto un manual, vamos, de cabecera en muchas de las facultades de economía de Hispanoamérica, por ejemplo, que se llama Mankiw, de apellido Mankiw, ¿no? Principios de economía. Y allí la definición que da, por ejemplo, Mankiw de economía es esto, ¿no? La administración de bienes escasos, ¿no? O peor aún, como tiene una impronta bastante subjetivista
y bastante individualista, sobre todo subjetivista, la economía liberal, bueno, asumen como el proceso de satisfacción de necesidades. Claro, porque eso queda totalmente genérico. ¿Necesidades de qué tipo? ¿No? Entonces, pero sobre todo es esta definición, ¿no? De administración de bienes escasos, de recursos escasos. Y allí, frente a esa definición que se da de economía, genérica o que solo, o inconclusa, o que solamente refiere a una parte del proceso económico, pero se omite los otros dos aspectos de la producción y del intercambio, que se está subrayando solamente el aspecto del consumo, por ejemplo, o ya una visión de que necesariamente hay bienes escasos o hay escasez de bienes, cuando lo que vemos muchas veces es que no es así, sino hay una superabundancia de esos bienes precisamente. De allí que esta definición de economía sea disfuncional, y frente a esos planteamientos, frente a esas definiciones de economía, la idea, ¿no? La idea de rotación recurrente entre estos tres aspectos, para que suene sencillito, ¿no? La tabla que presentamos refiere a las fuerzas de producción, ¿no? Al mercado como la oferta de bienes y servicios de los consumidores, y esos consumidores van a determinar esa demanda efectiva. Pero además es que esos productos que son consumidos, que son quitados del mercado, van a ser sustituidos. ¿Sustituidos por quién? Por ese proceso precisamente productivo que se va a reiniciar y va a ser recurrente y continuo en el espacio y en el tiempo, precisamente. Esa es la idea central, para puntualizar eso y no avancemos sin dejar claro los aspectos, ¿no? Y que nuestro auditorio que amablemente nos vea se quede con una idea clara de lo que estamos refiriendo, ¿no? Son las fuerzas de producción, por el medio del mercado, que constituye el espacio del intercambio precisamente, de la circulación en los términos de las categorías de la economía política marxista, que se ofertan, y en el consumo, que constituye la demanda efectiva. Y el proceso se reinicia, y es recurrente. Por eso hablamos de rotación recurrente. Esa es la idea fundamental, ¿no? Ahora bien, para seguir puntualizando, decíamos que esta idea funcional de economía puede organizarse en torno de estos tres órdenes o de estos tres parámetros: la economía privada o de hacienda, donde insistimos, ¿no? Esta subsistencia de las empresas se da no de manera armónica, porque ese también es otra perspectiva que tiene el liberalismo, o simplemente un pensamiento armonista, de decir, bueno, sí, la oferta y la demanda va a permitir una estabilización, un equilibrio en el mercado. Lo que vemos de manera real, histórica, es que hay un medio en el que están las empresas, privadas y públicas, y que se van destruyendo y sustituyéndose unas a otras. O sea, eso es muy importante, porque también está este mito ahora como una ideología de fuerte impronta, pues pura ideología del emprendedurismo, por ejemplo, ¿no? Y desde luego no es que estemos criticando la intención de abrir una unidad económica, eso al contrario contribuye a la formación de la riqueza nacional, ojo, pero lo que no se puede confundir es asumir que hay una armonía, ¿no?, entre todos esos proyectos, ¿verdad?, de emprendedurismo, de emprendedor, de formación de unidades económicas privadas, en donde todas coordinan o coexistan de manera armónica, o acaso las mejores van a subsistir y las peores no. Bueno, de lo que se trata es que aquí esas empresas se van destruyendo unas a otras muchas veces y se van sustituyendo. Eso también forma parte de esta idea de rotación recurrente en el aspecto de producción o de intercambio de servicios, ¿no? Eso es muy de bienes y servicios. Eso es importante considerarlo, que no hay una armonía entre las empresas, sino que es un sistema, una línea evolutiva de que pueda tener cada una de las empresas en un medio donde hay una contradicción y hay una dialéctica también entre las empresas. Estas dialécticas no solamente se dan entre estados o entre clases, también entre empresas, como se pueden dar en religiones también, la dialéctica religiosa también se da entre empresas, ¿no? Donde unas y otras se van sustituyendo, se van destruyendo y sustituyendo. De ahí que entra el papel de la economía nacional, y que insistamos, ese sistema o esas unidades económicas individuales, esas empresas privadas, están insertas en un sistema que conforman otras empresas privadas y la economía nacional. Y la economía nacional, dependiendo del momento histórico, de la coyuntura, del estado en particular que estemos hablando, pues va a incidir o va a influir de una manera o en otro sentido, ¿no? Puede, con lo que usted decía muy bien, con la cuestión arancelaria, el término que Bueno rescata en esta obra del mito de la caverna, a la cual estamos referencia, pues esas son las contingentaciones, es decir, la limitación de importaciones o exportaciones. Eso es muy importante.
está expuesto en esta obra, a partir, para quien lo quiera revisar de nuestro auditorio, de la parte 2, la parte 2, la idea de globalización, en el parágrafo segundo, la globalización como concepto económico político. Bien, para seguir avanzando, que ya expusimos estas anotaciones. De allí, por tanto, insistimos, que las empresas particulares sean incorporadas a estos circuitos de una economía nacional, generalmente controlados por el Estado. Insistimos por eso. Con controlados no queremos decir en el sentido de la economía planificada, sino que va determinando tasas impositivas, o sobre todo esto que insistimos tanto, ¿no? El papel de las importaciones o las exportaciones. Ojo, esto para subrayar, los factores económicos dentro del Estado y dentro de nuestra teoría del Estado, hasta ahora hemos hablado de que están sobre todo reflejados en la capa basal, ¿no? Y ciertamente así es. Pero ojo, al hablar de las importaciones y de las exportaciones, estamos hablando, por tanto, del comercio internacional, ¿no? Y aunque preponderantemente estos contenidos, estos materiales, estos procesos, esta materia de la que estamos hablando, sea propia de la capa o remita aspectos de la capa basal, desde luego también está incluyendo a factores de la capa cortical, sobre todo en el tema del comercio, porque precisamente el comercio es lo que va a permitir la conexión entre mercados nacionales, entre los distintos mercados de los estados y las naciones. Eso es muy importante. Entonces, si bien evidentemente dentro de esta relación que hay entre las capas, obviamente estamos hablando de la capa conjuntiva cuando está dentro de la capa, influyendo en la capa basal a través de esos procesos que estamos diciendo, sobre todo en la economía pública o economía nacional, también tiene que ver fundamentalmente, muy importante, con la capa cortical en el aspecto de una relación entre unos estados con otros estados. Y ahí el papel del comercio juega un papel fundamental. Bueno, Humberto, yo digo esto por ahora. No sé si usted quiere ahora hacer algunas anotaciones. Sí, no, que resulta claro de que no hay, inclusive dentro de ese contexto que se denomina globalización, no hay una relación, digamos, entre comillas, de libre comercio, ¿no? De libre intercambio. Siempre son operaciones que están reguladas entre estados, ¿no? Por ejemplo, la política fiscal de un estado pues no es idéntica a la de otro, y de acuerdo a sus prioridades y a sus planes y programas, a sus intereses, pues hay estados que decidirán unas cosas. Por ejemplo, podemos citar como un ejemplo de eso que estás planteando, la situación que hay entre estos dos imperios, China y los Estados Unidos. Yo puedo, es un tema que bueno, ahí van abundando información, pero en los últimos, yo diría en los últimos 40, 50 años, por un interés pues de compañías norteamericanas de tener acceso a un proceso de producción que sea relativamente barato, para no pagar salarios a ciudadanos norteamericanos, ellos han trasladado sus operaciones a China. Y China pues ha incentivado eso, porque alguien podría pensar, bueno, es que es una invasión de las industrias norteamericanas en China. Bueno, China le dio la bienvenida, incentivó eso, y el resultado es que ahora Estados Unidos prácticamente tiene su planta industrial completamente comprometida o dependiente de China. Como consumidor, sin ser un experto en la materia, pero yo miro aquí en la casa, y yo casi que podría decirte que el 99% de las cosas que hay en la casa han sido fabricadas en China. Y ya eso es algo que está impactando, o sea, o que debe tomarse en cuenta a la hora de analizar, pues, vamos a decir, la economía nacional en los Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, pues, o sea, hay o sea, no es esa situación, digamos, de un libre comercio. Y claro, en algún momento el Estado norteamericano, pues, pensó que era positivo, quienes estaban al frente del Estado, alentar esa política de que, bueno, de poder, para poder tener acceso, para poder alimentar la demanda de bienes y servicios baratos a su mercado interno. Entonces era necesaria esa política, digamos, entre comillas, de desindustrializar los Estados Unidos. Y yo estaba leyendo hace un par de años un reporte que, según algunos estudios que se han hecho, si en Estados Unidos se pudiese
se pudiese fabricar, por ejemplo, un teléfono iPhone, ¿verdad? A los precios locales, con los costos locales, ese es un producto que no podría venderse en menos de $3,000 o $4,000. Es prácticamente imposible. Entonces, en Estados Unidos y en el mundo hay teléfonos inteligentes porque hay alguien que lo está fabricando en otra parte, ¿no? Donde ahí se ocurre una ventaja, digamos, comparativa. Pero yo creo que lo importante de lo que has dicho es rescatar esa idea de que son políticas, o sea, dentro de eso de comercio mundial, en realidad lo que están actuando son los estados, ¿no? O sea, no se puede perder de vista eso. O sea, hay una interacción de unos estados contra otros y eso pues refleja pues esa dialéctica, ¿no? Plenamente, Humberto. Esto vendría a ejemplificar esto que precisamente estamos comentando. Ahora, para dar, digamos, perfilando la conclusión de nuestro programa, sin duda este tema de la economía política nos llevará a otro tema, ¿no? Otro programa, quiero decir. Ahora, en estos valores que le está asignando esta idea de economía, bueno, está el factor de la economía globalizada o de la economía en el proceso de la globalización. Claro, ese es un tema que al hablar en estos días, en estos momentos del siglo XXI, de la economía hay que considerar, ¿no? Ya como un valor fundamental al momento de tratar estos temas, la idea de la globalización. Claro, aquí en el discurso que es articulado en torno a la globalización en estos casos respecto a la economía, aunque se pretende circunscribir a la economía, pues claro, se asume prácticamente que el Estado ha desaparecido, ¿no? Que el Estado ha desaparecido, que el Estado y las economías nacionales ya no juegan el papel que jugaban antes, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX o o por lo menos antes de la Guerra Fría, y que lo que hoy se avanza es hacia los procesos de deslocalización de las empresas, que es uno de los factores más considerables de esto que se ha llamado globalización, ¿no? Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? La tecnología es de Estados Unidos o es alemana, pero las partes vienen unas de Guatemala, otras de China, pero se ensambla en México y ya luego se vende, ¿no? Esos procesos de deslocalización industrial. Y donde se supone o se mantiene la tesis que el Estado ha desaparecido, ¿no? Que ya no influye de esa manera y que esas economías nacionales, digamos, quedarían desbordadas por esta economía global o esta economía globalizada. Claro, hay que considerar el primer aspecto, los procesos de producción, de intercambio y de consumo se siguen dando necesariamente, ontológicamente, hasta ese nivel, digamos, dentro de los espacios de los estados. Eso es muy importante. Por eso presentábamos la tabla. Incluso el profesor Bueno, en esas matizaciones que hace en esa conferencia de esbozo a un epílogo del ensayo sobre las categorías de la economía política, él, Bueno, subraya, hay que insertar esa tabla de rotación recurrente en una esfera que vendría a ser el Estado, que vendría a constituir el Estado. Porque claro, estos procesos de producción, de consumo y de intercambio se tienen que dar en algún lugar, en algún espacio, y eso es el Estado. En los casos que sean así, en el Estado Nacional, son en las sociedades políticas es donde se da ese mercado y donde se da esa producción y ese consumo. Y aún las empresas transnacionales o multinacionales, son dos conceptos diferentes, tienen que seguir pagando impuestos, evadan o no, en algún Estado, en alguna sociedad política, aunque tengan la dirección fiscal en Luxemburgo, en las Islas Caimán, ¿no? De alguna manera pagan impuestos y los procesos pasan por los estados. Es decir, es un mito de la llamada globalización oficial, ¿no? Digamos, o de este discurso de la globalización, el que hayan quedado desbordados los estados, porque se siguen dando ahí los procesos económicos, aunque desde luego hay este comercio internacional, como es de suyo evidente, y que lo hubo muchísimo antes de esta globalización de finales de la guerra, sí, al final de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, claro, la única manera en que el valor de economía globalizada puede tener sentido respecto a la idea funcional de economía, que este orden de la llamada economía globalizada, es suponiendo que hay una especie de Estado universal o cosmopolita, ¿no?
Es decir, nos llevaría a eso, ese planteamiento, ¿no? Que la globalización con esta deslocalización vendría a ser una especie de economía civil al margen de la economía política, al margen de los vectores descendentes precisamente de la sociedad política, y que formaría una especie de sociedad civil universal o planetaria. Claro, porque ¿cuál es el valor que toma la economía al hablar de economía nacional o de economía política? Ah, bueno, se inserta dentro del Estado, dentro de la sociedad, de una sociedad política determinada. Ahora, cuando se toma como parámetro una escala planetaria, ¿no? Que es como pretende hacerlo la perspectiva de la economía, digamos, globalizada, pues está suponiendo ya una especie de Estado universal, ¿no? Es decir, para hablar o suponer que ya no incide el Estado, los Estados nacionales o las sociedades políticas concretas cada una, habría que suponer, por tanto, que hay una especie de Estado universal para dejar de hablar de los Estados nacionales, que es en donde se dan los procesos económicos que estamos refiriendo ahora, ¿no? Y desde luego esto no existe, es casi pedir el principio, ¿no? Esta idea de un Estado universal o de un Estado cosmopolita, pues no se ha dado así. Ahora, ¿por qué? Y aquí los argumentos que da Bueno en esta obra son muy importantes a considerar. Estos procesos de deslocalización industrial y de esta expansión de volumen del comercio internacional entre distintas naciones, son procesos que ya se daban incluso previo a la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy importante. Previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a fomentar o empieza a crecer el comercio internacional, precisamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo. Que aunque estos aspectos, digamos, esas materias de las que estamos hablando, de empresas globales, de organismos financieros, de ayuda, de organismos financieros, de ayudas internacionales, ¿no? Que vendrían a perfilar esta economía globalizada, pues no se le puede dar un parámetro planetario. Es como tomar esas materias de las que estamos hablando, estos elementos de las empresas deslocalizadas, de los organismos internacionales, de las ayudas financieras internacionales, y verlas desde una perspectiva, darles una forma a esas materialidades que están allí desde una perspectiva planetaria. Pero ese es el error de los globalizadores o de los globalistas precisamente. Bueno, sí, el término ahora se ha puesto más de moda. Y de los antiglobalistas también. Y de los antiglobalistas, efectivamente, ¿no? Porque digamos, está la globalización oficial, que representarían sobre todo los organismos internacionales oficiales, y también esas sí, posturas antiglobalistas, ¿no? Porque eso, además los antiglobalistas parten también de una, vamos a decir, como de una fantasía, una ilusión de un ciudadano universal, un ciudadano del mundo, ¿no? Que está luchando contra otra fantasía que es un supuesto poder, vamos a decir, planetario, ¿no? Que es completamente inexistente. Y yo no sé, Axel, si aún nos queda tiempo, pero si no nos queda tiempo, yo creo que vale la pena examinar a la luz de las categorías que explica el profesor Gustavo Bueno, un fenómeno que yo creo que vale la pena revisarlo, ¿no? Que es lo de la moneda esta digital, los bitcoins. Los bitcoins son un intento, digamos, concreto, material, realmente existente en tratar de crear una moneda, digamos, al margen de los estados, ¿no? Eso es. Entonces, eso tiene implicaciones, por supuesto, sociales, culturales, políticas, legales. Y claro, tiene una serie de cosas que valdría la pena examinar, pero no creo que nos quede tiempo hoy, pero yo creo que de pronto dentro de la línea de análisis de estos temas podríamos incorporarlo para el próximo programa. Totalmente, yo creo que el tema merita un segundo programa, inserto, pues sigamos, tomamos de referencia la teoría del Estado, y bueno, creo que debemos de perfilar nuestra conclusión para no hacer programas muy abultados, ¿no? Sino más, Claro. digamos, más ligeros, más dinámicos, por decirlo así. En suma, para que no quede una cuestión confusa, estos parámetros que toma la idea de economía, y en este caso al hablar de la economía globalizada, evidentemente que han crecido en volumen esos intercambios comerciales, del comercio internacional, claramente.
y que se han agudizado las tendencias a la deslocalización, eso es indudable, ¿no? Ahora, lo que no hay que olvidar es que el trasfondo de estos procesos de globalización no vendría a ser evidentemente la forma bajo que tendrían que organizarse para entenderlos adecuadamente esas diversas materialidades que hemos hablado de las empresas, de los organismos internacionales, etcétera, bajo estos parámetros planetarios, sino que tiene como fondo, que tiene como funcionamiento positivo, quiero decir a real y efectivo, no que sea bueno o malo, sino real y efectivo, los sistemas de las economías nacionales, de las economías políticas. Eso es lo fundamental. Que en el trasfondo de estas cuestiones de la globalización sigue siendo las economías políticas, las economías nacionales. Y eso no va a dejar de ser así hasta que se destruya la organización estatal que tienen las sociedades humanas. Y bueno, eso vamos aquí a estar esperando sentados a ver cuándo pasa, ¿no? Pero mientras tanto, el trasfondo porque eso tiene que ver también con el curso de las sociedades políticas. Se acordarán que fueron nuestros primeros temas, pero mientras tanto estamos insertos en esta situación donde están los estados presentes y en el fondo la forma que habría que interpretar esos procesos de la globalización es desde el sistema de las economías nacionales. Al respecto, vale la pena leer lo siguiente. Dice bueno, esta es la edición, digamos, no de bolsillo, sino la grande, en la página 200, dice, para definir el concepto de globalización será necesario partir no ya solo de una economía nacional, claramente, precisamente estamos hablando que desborda, sino del sistema de las economías nacionales de algún modo interrelacionadas. Y diríamos más, las definiciones no metafísicas a las que de hecho se atienen los economistas cuando hablan de la globalización económica, toman también de hecho como fondo el sistema de las economías nacionales. Entonces, esto me parece podemos concluir aquí, este apartado. Ahora, para darle unidad a nuestro programa y cerrar nuestro programa que se ha ido como agua, la verdad, no lo sentí hoy, afirmar lo siguiente. Ahora, esto en relación a la teoría del Estado. Insistimos e iniciamos nuestro programa hablando de que aunque estos procesos y la misma tabla que presentábamos sobre la rotación recurrente de la economía son procesos que se dan al interior de los estados, de las economías políticas, ello no quiere decir que queden subsumidas las categorías, que subsuma las categorías políticas a las categorías económicas, desde un punto de vista también nociológico, que conforman dos disciplinas distintas. Por una parte, la teoría política con este carácter filosófico que desde el materialismo filosófico le asignamos, y el carácter categorial de la economía y de los conceptos económicos. Ahora, ¿cuál sería la razón de por qué estando estos procesos insertos dentro del Estado no quedarían subsumidos por la teoría política o subsumidos por el Estado? Primero, porque hay procesos, materialidades, situaciones que quedan fuera del Estado, que no son políticas. Eso es fundamental, como son los casos de las economías privadas, ¿no? Que aunque queden insertos en un sistema que las envuelve, tienen su entidad propia, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la economía, en las economías políticas incluso, aunque sea política, hay procesos que quedan, digamos, fuera del Estado, que no son políticos propiamente dicho, ¿no? Eso es importante, que quedan fuera del Estado. Lo siguiente es que el hecho de que estén, a hablar de las economías nacionales, de las economías políticas, que estén incorporados al Estado, no significa que queden subsumidos. ¿Por qué? Esto nos vuelve a la idea del Estado totalitario. ¿Se acuerdan de aquello? Esa crítica que hacíamos a la idea de totalitarismo. Porque ningún Estado, así sea la intención más socialista que pueda haber, más marxista que pueda haber, ningún Estado puede controlar totalitariamente, digámoslo así, todos los procesos económicos que se dan a su interior, ¿no? Eso es importante. Que sean a su interior no significa subsunción, eso es muy interesante.
¿no? Eso es muy interesante. Es decir, que hay elementos de la economía, ¿no? Procesos económicos, actividades económicas, que el Estado no puede controlar de manera totalitaria, es decir, que ningún Estado puede controlar totalitariamente la economía. Eso es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, los factores de consumo y de demanda. O sea, en buena medida, la caída de la URSS se dio por razones internas a su economía, en donde pensaron incluso en planificar la demanda, o sea, planificar el consumo. Vean, eso es muy complicado y aquello se derrumbó. Pues ningún Estado puede controlar totalitariamente su economía. Y por último, que las leyes económicas, aunque sean económicas políticas, tienen sus ritmos propios, incluso al margen de procesos políticos. Por ejemplo, y esto lo cierro y lo desarrollamos en el programa que viene, la cuestión salarial, por ejemplo, la cuestión salarial en una economía, digamos, capitalista y en la URSS, para hablar de ejemplos históricos. También se establecían salarios, y esto voy a dar un ejemplo muy concreto. Raymond Aron, el sociólogo francés liberal, él hacía una anotación muy interesante, muy aguda desde mi punto de vista. Él decía, esa crítica que hace Marx sobre el aspecto de la plusvalía, ¿no? En donde, digamos, una parte del trabajo y de la riqueza que va a generar el trabajador, planteado rápidamente, la va a expropiar o la va a hurtar, la va a robar el empresario, dice, también es un proceso que se da en la Unión Soviética, dice Raymond Aron. ¿En qué sentido? En que necesariamente para mantener la recurrencia de ese sistema y la continuidad de ese sistema, no puedes tú darle por completo el precio al que se vendió al trabajador por la vía del salario, porque si no la reinversión se vuelve imposible. ¿Cómo vuelves a reinvertir? Es imposible. Y Raymond Aron decía, esa parte de entre el costo de la producción y el precio, también se la queda el Estado soviético para poder reinvertir y reiniciar el proceso de producción. Es decir, aquí las leyes económicas mantienen su propia entidad, su propia sustancia, incluso al margen de las formas del Estado. Vean qué interesante. O a ver, para dar otro ejemplo y cerrar, una nacionalización o una estatización en los márgenes de una sociedad democrática, digámoslo así, en sentido materialista, puede contribuir buenamente a mantener el sistema capitalista, como cuando salva el Estado norteamericano un banco o asume la deuda privada de un particular en deuda política, en deuda pública nacional. Está manteniendo el sistema capitalista para que no se derrumbe, por ejemplo. Entonces, eso me parece uno de los aspectos centrales para sostener que por eso, por tanto, no quedan subsumidas las categorías de la economía política en las categorías políticas. Es muy interesante, me parece, por razones nociológicas en ese aspecto de las disciplinas que estamos hablando. En suma, esto nos pone ante un tema nociológico y ontológico muy interesante, que es el régimen de relación entre las distintas categorías que se dan en el mundo, ¿no? Y una vez más se ven las pluralidades y las inconmensurabilidades que hay, ¿no? Eso yo creo que es un ejemplo claro del pluralismo ontológico que siempre hemos venido diciendo y defendiendo, ¿no? Entonces yo creo que este programa era interesante para ver la relación entre el Estado y los procesos económicos y, bueno, subrayar ese factor de la economía política, que es política porque se da al interior del Estado, pero que esto no implica que quede subsumido o que no tenga entidad o no tenga sustancia, o que la economía se reduzca a la política. Eso es muy interesante. Por esos factores que hemos expuesto ahora, que no vamos a repetir, ya los acabamos de decir, y me parece que esas son las razones más de peso que se pueden establecer desde un punto de vista nociológico, ontológico, para establecer estas áreas, estos campos, bueno, el campo de la economía y las ideas filosóficas de la teoría del Estado. Yo me detengo, Humberto, no sé si usted quiera comentar algo. Sí, no, yo creo que la idea está muy clara. La economía tiene categorías propias que desbordan la política y por eso pues, son dos campos completamente, digamos, tienen, para utilizar palabras, pues el materialismo filosófico tiene su propio cierre categorial en buena medida, ¿no? Establecer esa distinción es importante a la hora pues, de los análisis y sobre todo a la hora de quienes
tienen que diseñar planes, programas, políticas, o sea, del Estado, ¿no? Porque para justamente pues establecer pues la diferencia entre una cosa y otra y tener claridad de que no se puede reducir la una a la otra, bien sea la política a la economía o la economía a la política. Sí, efectivamente, usted ha dicho otro de los aspectos centrales que no subrayé al inicio, y es lo del cierre categorial, ¿no? Precisamente, ahora no vine aquí a hablar de del cierre categorial, pero sí decir que precisamente el cierre categorial de la economía vendría perfilado por la rotación recurrente, ¿no? Efectivamente, por esas tres grandes categorías que hablamos de fuerzas de producción, de intercambio, de consumo, que es la demanda efectiva, ¿no? Que vendría a constituir el espacio, el campo, mejor dicho, de la economía. Y desde luego, esto no entra en contradicción para que a lo mejor algún oyente nuestro diga, bueno, entonces, por fin, si es político o no es política, simplemente subrayar esto. Claro, se da en el contexto del Estado, esa economía, se desenvuelve en el contexto del Estado. Por eso hablamos que es una economía política y siempre lo tiene que ser, aún la más liberal, o siempre es así, mejor dicho, aún la más liberal de las economías, el Estado está presente a través de la formación de infraestructura, de la cuestión arancelaria, de los impuestos, incluso de la cuestión incluso educativa y formativa. Cuando estés instruyendo a los ciudadanos desde un punto de vista económico, también van a ser productores y consumidores. Un ingeniero industrial, un ingeniero farmacéutico. Estás produciendo, estás formando productores o elementos que van a estar en el elemento de la producción y luego que podrán consumir, evidentemente. Y eso garantiza esa rotación a la que hacemos relevancia. En suma, por eso, por estas razones, decimos que la economía, como lo decía Bueno también, se da en el contexto del Estado y por eso siempre es economía política, aunque no quede subsumida todos sus procesos en las categorías y en las ideas de la teoría del Estado y de la teoría política, como acabamos de decir. Humberto, yo me quedaría con esto y sin duda vamos a darle un programa más. Al hablar, por ejemplo, de las empresas, creo que sería interesante. También hay que subrayar esto, hay una filosofía de las empresas que hace Bueno, ¿no? En los encuentros de filosofía del año 2007, donde me parece muy interesante comentar esto y subrayar, porque usted inició con eso y me parece muy pertinente, romper esos dualismos de Estado-mercado, liberalismo-estatismo y ver qué hay de fondo. Humberto, yo me despido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Axel. Gracias a Mari. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica. Hasta la próxima. Ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo está? Qué bueno verlo otra vez. Hola Mari, ¿cómo estás? Todavía muy contento con las cosas que aprendí de tu lección allá en Santo Domingo de la Calzada. Tienes un magnífico maestro, Axel. Entonces hoy vamos a hablar de la economía política o de la globalización. Eso, exactamente, mi estimado Humberto. A ver, deja acomodo esto. Gracias, Mari. Humberto, gracias, Mari. ¿Cómo vio? Muy bien, ¿no? Excelente. Bueno, yo siempre aprendo de ustedes, pero claro, yo también hago mi tarea y estudio y es una buena dinámica. Ok, gracias, Mari. Hasta el miércoles a las 12. Adiós.